o pectus excavatum. En el caso de en el caso de que la pared torácica, su grosor haya disminuido, con lo cual se exacerban todas las funciones cardíacas, por ejemplo, en los casos de caquexia. En caso de caquexia, o delgadez extrema. O en caso de que algo esté presionando el abdomen desde abajo y al presionar hacia arriba genera una compresión torácica que acerque el corazón hacia la pared torácica. En los casos, por ejemplo, de ascitis, en el caso de ascitis, en el caso de tumoración abdominal. Tumor abdominal. Esas son las causas extracardíacas que generan pues un aumento de la intensidad. Ahora, dentro de la parte cardíaca que nosotros vamos a encontrar acá, dentro de la parte cardíaca, esto lo vamos a poner aquí, causa cardíaca. La parte cardíaca, una alteración cardíaca, que me puede generar un aumento de eso. Generalmente se da cuando el músculo cardíaco aumenta, cuando el músculo cardíaco aumenta su función, su contractibilidad, en los casos de hipertrofia ventricular izquierda. En los casos de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, la hipertrofia ventricular izquierda, que me puede generar un aumento de manera marcada, sucede, por ejemplo, cuando yo voy a tener una alteración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recuerda que el ventrículo izquierdo, el corazón, el ventrículo izquierdo que yo tengo acá, tiene un tracto de entrada a través de la válvula mitral y tiene un tracto de salida a través de la válvula aórtica. Entonces el ventrículo aumenta, se remodela, aumenta de tamaño cuando el tracto de salida se ve obstruido y no puede generar una salida de la sangre. En el caso de una alteración de la válvula aórtica, por ejemplo, en una valvulopatía aórtica, en los casos de una hipertensión arterial grave. Ahí se genera un remodelamiento, un crecimiento del ventrículo izquierdo y un aumento por completo de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser el choque de punta pexiano. Se siente es muy palpable y muy duradero también la disposición del choque de punta, que se representa así, no tan grande tanto en intensidad como en duración. Cuando yo tengo esta presentación clínica del choque de punta pexiano, yo hablo del famoso choque de en punta o choque en cúpula de bar o en bola de billar. Este es el choque en cúpula de bar. En cúpula de bar, así se le denomina. Si les llegaran a preguntar qué es el choque en cúpula de bar, ¿qué es el choque en forma de bola de billar? También se le denomina así. Ese es este choque que se da cuando hay un aumento de la intensidad y la duración del choque apexiano, palpable con la mano, y obviamente se va a corresponder con un crecimiento en la acción del ventrículo izquierdo, con una hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser tanto por una valvulopatía aórtica como por un caso de hipertensión arterial grave. Ya un caso de hipertensión arterial grave, no se vayan a olvidar de ello. Muy importante. Ahora, cuando nosotros tenemos una alteración a nivel, del ventrículo izquierdo, vamos a poner aquí de nuevo, otra vez el dibujito, corazón, aquí tenemos el ventrículo. Vamos a ver que nosotros tenemos una alteración del ventrículo ahora en la válvula de entrada, como tenemos una alteración mitral, Recuerda que las alteraciones valvulares pueden ser o bien porque no cierra la válvula de manera exacta o bien porque la válvula no se abre de manera correcta. Cuando no cierra la válvula, estamos hablando de una válvula insuficiente, y cuando no abre de manera correcta estamos hablando de una estenosis valvular. Entonces yo voy a tener alteraciones tanto para la insuficiencia de la válvula mitral como para la estenosis de la válvula mitral, que nosotros vamos a encontrar aquí. Entonces, vamos a poder observar algunas alteraciones, algunas presentaciones alteradas. Por ejemplo, en los casos de la insuficiencia mitral, a ver acá, en los casos de insuficiencia mitral, pues yo voy a ver que también aumenta la intensidad
pero el tiempo es corto. Tiempo corto. Por ejemplo, aquí, en el caso C, que estamos viendo aquí, aumenta la intensidad, pero el tiempo es cortito. En el caso de insuficiencia mitral. En el caso de la estenosis mitral, aquí yo voy a encontrar un choque muy característico, es el famoso choque en resorte. Es este, el de la letra A, el que estamos viendo acá. Ese es el choque en resorte. Una presentación que cuando yo palpo, yo voy a poner mi mano y yo voy a sentir una serie sacudida, como si fueran espigas sobre mi palma de la mano. Ahora, esto es cuando yo tengo un caso de estenosis mitral grave por alteración reumática. Recuerda que las alteraciones reumáticas, la enfermedad reumática en nuestro medio es la más común. Obviamente que nosotros ya no vemos eso, nosotros ya no palpamos. Es más, algunos ni siquiera palpan el corazón ya. No se ve, ¿por qué? Porque las alteraciones, la atención de los pacientes ya es con mucha mayor prontitud y no vemos esta evolución clínica, pero aún se estudia y aún se pregunta en los exámenes. Ahora, vamos a ver que cuando nosotros palpamos el corazón, cuando nosotros vamos a palpar, en algunos casos yo voy a ver que este choque de punta es un choque de punta con componentes accesorios. Estos componentes accesorios, por ejemplo en la figura B, la figura C, la figura D, estos le dan un componente como si fuera una disposición doble, una elevación doble o una elevación triple o cuádruple que nosotros vamos a encontrar aquí. Es como si el corazón estuviera temblando cuando nosotros hacemos la palpación de choque de punta. Eso, a eso se le conoce con el nombre de tremor cordis. Vamos a borrar todo esto. Es el tremor cordis. ¿Qué es el tremor cordis? Es la palpación de los movimientos, que nosotros vamos a encontrar acá, los movimientos cardíacos, y que pues se parece a un movimiento de tembladera del corazón, el tremor cordis. El tremor cordis. El tremor cordis de Potain, así se le denomina. El tremor cordis. El tremor cordis, nosotros lo vamos a ver de que puede ser de tres tipos. El primer tipo es en donde aparece un refuerzo anterior. Un refuerzo anterior. Como acá en el B hay un refuerzo anterior, aparece acá un refuerzo anterior antes del movimiento. A este tipo de tremor cordis se le conoce con el nombre de tremor cordis presistólico. Presistólico. Este tremor cordis presistólico, este refuerzo que nosotros tenemos acá, está dado por el componente vibratorio del cuarto ruido cardíaco. Está dado por el componente vibratorio del cuarto ruido cardíaco. Generalmente esto lo vamos a encontrar en los casos en donde tenemos una baja distensibilidad. Una baja distensibilidad, no se distiende bien el ventrículo. Ahora vamos a tener una presentación de un impulso, en donde se da el impulso y hay un refuerzo secundario. A continuación, en el caso de la letra C, a ese tipo se le denomina tremor cordis protodiastólico. Protodiastólico. Este refuerzo que nosotros vamos a encontrar es el refuerzo vibratorio del tercer ruido cardíaco. Esto se da cuando nosotros vamos a tener una cámara cardíaca dilatadas. Cámaras cardíacas muy dilatadas, ¿no? Las miocardiopatías dilatadas, por ejemplo.
O en algunas alteraciones, obviamente, que nosotros conocemos, ¿no? En los casos de insuficiencia cardíaca, recuerda que la insuficiencia cardíaca, hoy por hoy nosotros ya hablamos de insuficiencia cardíaca cuando vemos la fracción de eyección, ¿no? Fracción de eyección aumentada, fracción de eyección reducida, fracción de eyección conservada. Entonces, vamos a ver algunos componentes con respecto a la fracción de eyección. Recuerda que una dilatación de corazón, o una renovación, ¿no? Una pared muy delgadita que nosotros vamos a encontrar aquí se compromete con un tercer ruido cardíaco y es muy característico de una presentación de un choque de punta protodiastólico. En cambio, nosotros tenemos un engrosamiento de la pared y genera una menor disensibilidad, una remodelación concéntrica, lo que se conoce actualmente patología así, pues se está asociando con un cuarto ruido cardíaco que nosotros vamos a encontrar acá. ¿Okay? Entonces eso es con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Algunas relaciones que nosotros vayamos a encontrar aquí a este nivel. Ahora, el componente fusionado, cuando nosotros encontramos un tremor córdico de esta manera, pues obviamente va a ser cuando nosotros hagamos, ¿qué cosa? Cuando nosotros hagamos o veamos el famoso ritmo de galope, la disposición del ritmo de galope y palpado, vamos a ver tanto la parte del componente R4 como R3, ¿no? El famoso ritmo de galope que nosotros vamos a encontrar. Eso es con respecto al tremor cordis. A ver, repitiendo, es muy difícil que nosotros palpemos todas estas características semiológicas porque ya desde el punto de vista de su utilidad casi ya han disminuido, no representan un buen método diagnóstico exacto. Sí dan una orientación, pero no te van a dar una característica muy marcada. Ahora bien, ¿por qué les van a preguntar esto en los exámenes? Obviamente les van a preguntar esto porque es parte del discurso que van a leer, ¿no? En esa partecita. Las preguntas que siempre han venido, es con respecto al tremor cordis. ¿Qué es el tremor cordis? O la disposición del tremor cordis. El tremor cordis viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la disposición del choque de punta con refuerzos anterior o posterior o con los dos tipos de refuerzos debido a la presencia vibratoria del cuarto ruido y del tercer ruido. ¿Okay? Eso con respecto al tremor cordis de Purtine. Otra que siempre les ha venido es el choque en resorte, que es característico de una estenosis mitral de origen reumático avanzado. ¿Okay? No se deben olvidar de ello. Muy bien, ahora hasta ahí hemos visto los aumentos, el aumento de la intensidad de los latidos cardíacos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el choque de punta, que nosotros vamos a ver acá, disminuye. El choque de punta disminuye normalmente cuando hay presencia de tejido celular subcutáneo, cuando hay mucha grasa y todo eso. No hemos mencionado eso, una disminución. Pero desde el punto de vista patológico, una disminución, una representación inferior, un denominado choque invertido, también llamado en espejo, un choque invertido o en espejo que nosotros vayamos a encontrar acá, se da generalmente en los casos, también ya poco visibles, en las pericarditis constrictivas. Crónicas. En las pericarditis constrictivas crónicas. ¿Cómo es así, profesor? Vamos a ver que cuando nosotros nosotros palpemos y queramos explorar el choque de punta, obviamente no vamos a encontrar una sobrelevación y vamos a ver que el pecho como que se hunde. Tanto el hundimiento abarca el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, toda la sistólica, y vamos a ver que después del segundo ruido cardíaco hay un pequeño golpe. El pequeño golpe que nosotros vamos a encontrar acá es el denominado GP o golpe pericárdico. Es un golpe de refuerzo, de liberación de tensión. Esta presentación clínica es ya muy rara poder observarlo. ¿Por qué? Porque tienen que ser pacientes con pericarditis constrictiva crónicos de larga data, 3 años, 4 años, 5 años.
que, lo vuelvo a repetir, en nuestros medios ya casi no es visible eso. ¿Okay? Entonces, hasta ahí la parte de lo que vendrían a ser el choque de punta en la exploración. Ahora bien, con respecto a los latidos cardíacos, cuando nosotros sentimos los latidos cardíacos, estos latidos cardíacos nosotros los podemos sentir en casi toda la región torácica, más específicamente a nivel de la parte anterior, izquierda, inferior, que nosotros vamos a encontrar a nivel torácico. Ahora bien, los latidos que nosotros podemos palpar, aparte del choque de punta que hemos mencionado, vienen a ser los latidos que nosotros vamos a poder observar a nivel específico, latidos localizados del tórax, latidos que nosotros podemos, al palparlos, ver una evidencia clínica que me pueda dar una orientación semiológica, ¿no? Una orientación semiológica establecida. Para eso nosotros vamos a utilizar una maniobra en la posición de la mano, es la denominada maniobra de Dressler o maniobra de talón de Dressler, que nosotros vamos a ver acá, en donde se pone el dorso de la mano generalmente a los niveles intercostales 3 y 4. Tercero generalmente, pero los libros describen que lo ponen a nivel de el tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal que nosotros vayamos a encontrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder palpar aquí a este nivel? Cuando nosotros ponemos la mano acá y vemos el latido que se da a nivel del borde paraesternal izquierdo, el denominado latido paraesternal izquierdo, el latido paraesternal izquierdo, que va a estar abarcando a nivel del cuarto espacio intercostal, tercero y cuarto, quinto espacio intercostal, dependiendo de cuánto esté abarcando mi mano. Y este latido es un latido sistólico, un latido muy marcado sistólico que nosotros vamos a encontrar acá. Eso generalmente viene a ser una interpretación de ¿qué cosa? Viene a ser una interpretación de un aumento de la actividad del flujo que nosotros tengamos aquí de la presión sanguínea del tronco pulmonar. Recuerda, a este nivel se pone la mano para poder explorarlo. Eso se traduce ¿en qué cosa? En una hipertensión pulmonar. Eso se traduce en una hipertensión pulmonar. En una hipertensión pulmonar. Ahí nosotros lo vamos a tener ahí. Cuando nosotros vamos a poder palpar este latido paraesternal izquierdo, pero lo vamos a palpar en el segundo espacio intercostal, ojo, en el segundo espacio intercostal, principalmente es un poco más arriba, eso quiere decir que el impulso es mayor aún y se puede palpar a ese nivel, en el nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, pues nosotros vamos a ver de que se conoce como latido de la arteria pulmonar. Un latido de la arteria pulmonar. Y este latido de la arteria pulmonar se traduce como una hipertensión pulmonar grave, ¿ya? Que esté en relación con una presión de 40 a 60 milímetros de mercurio de la arteria, una hipertensión arterial pulmonar. Este latido que nosotros vamos a encontrar acá, que cuando se asocia a un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, si a este latido que nosotros palpamos le asociamos un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y le agregamos una matidez, percutoria, entonces estos tres componentes conforman lo que se conoce con el nombre de complejo pulmonar de Chávez.